Listo. Hola, muy buenas tardes. Sean todas bienvenidas y todos bienvenidos a esta segunda parte del conversatorio Con dos te miro, con dos te ato, la sangre te bebo y el corazón te ato. Prácticas mágicas en la tradición hispánica, siglos XVII a XVIII. Este conversatorio es organizado por la Dirección de Estudios Históricos de Lina, por el Colegio de San Luis, por el Seminario de Prácticas Mágicas y por el Grupo de Estudios de Tradición Sobrenatural. Sean bienvenidos. El día de hoy tenemos a nuestras invitadas estrella, grandes investigadoras de la tradición sobrenatural en México, a quienes agradecemos muchísimo su presencia y que nos compartan todo lo que saben acerca de las prácticas mágicas del 17 al 18. Entonces, nos acompañan la doctora Claudia Carranza Vera, del Colegio de San Luis, la doctora Araceli Campos Moreno, de la UNAM, la doctora Cecilia López Ridaura, de la UNAM en Morelia, y la doctora Ania González Torres, de la Dirección de Estudios Históricos del INA. Bienvenidas, qué bueno verlas y que nos reunamos después de tanto tiempo para platicar de esto, para recuperar el hilo de la conversación. Para empezar, antes de iniciar ya el conversatorio, vamos a hacer un breve recuento de lo que se platicó en la conversación pasada. Va a ser breve, pero importante como para ir volviendo a jalar los hilos de lo que platicábamos. Y para ello me va a ayudar la doctora Ania. Muchísimas gracias, doctora. Adelante. Gracias. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradeciendo que sigan la transmisión de este conversatorio. Bueno, la vez pasada trabajamos en torno a las reflexiones que se derivan de varios de los conceptos más importantes que tienen que ver con las prácticas mágicas, ¿no? Algunas van a ser desde dónde podemos documentar este tipo de prácticas, ¿no? O en qué documentos se van a encontrar reflejadas estas prácticas mágicas. Y la vez pasada hacíamos la reflexión en torno a que van a venir generados a partir de dos instancias principalmente. Por un lado, los que van a ser las instancias, digamos que normativas, o a través de de las reflexiones eclesiásticas que vendrían a constituir como una suerte de corpus rector de la iglesia eclesiástica en torno a estas definiciones de qué era mágico, qué era bruja, qué era hechicero. Y por otro lado, vamos a tener el gran fondo de Inquisición resguardado en su mayoría en el Archivo General de la Nación, en donde vamos a tener también las declaraciones de aquellos individuos que vivieron de una manera muy particular o más personal este asunto de la magia o la relación con estas categorías que se consideraron transgresoras. Entonces, sabes, la vez anterior estábamos viendo de este elemento en torno a el diálogo que se va a establecer entre estos dos discursos, un discurso eclesiástico y por otra parte esta reinterpretación de estas representaciones o categorías y la manera en cómo se expresaron a través de prácticas más concretas. También bueno, hablamos un tanto de qué era la distinción o cuál podríamos entender como distinción entre lo que sería la bruja y la hechicera, que yo siento que eso es algo que sobre lo cual todavía hablaremos el día de hoy, porque es uno de los momentos tal vez más difíciles de definir o donde las fronteras son muy difusas entre estas categorías. Y en esta ocasión hablábamos con respecto a que esta diferenciación casi siempre se está marcando justamente en los documentos eclesiásticos, en los tratados teológicos, en donde viene esta diferenciación que establece un mayor perfil transgresor a la bruja, ¿no? Por considerar que puede ser pacto demoníaco, que tiene una función o motivación que ya va a estar marcada un mayor espectro transgresor en sus actos, en sus dichos, o cuyos hechizos están destinados a causar un mal específico que puede llegar a culminar con la muerte del el hechizado, ¿no? Mientras que la hechicera pues está funcionando en un nivel de transgresión menor, en donde pues es más bien una práctica de pronto supersticiosa, pero que también está ligada con un oficio específico que tenía una funcionalidad dentro de la sociedad novohispana. Entonces, esa vez reflexionábamos en torno a que estas motivaciones van a ser lo que va a derivar en esta división
y tenemos que diferenciar también de este delito que va a ser construido a partir de los documentos normativos y esta forma en cómo las categorías se van a reflejar en los discursos de las declaraciones de las pesquisas inquisitoriales, que son dos niveles distintos, digamos, de la hechicería en tanto a práctica y en tanto a categoría discursivamente construida, ¿no? Y tenemos al final, reflexionamos un tanto también en torno a los síntomas del maleficio, pero es algo creo que sobre lo que vamos a abordar también el día de hoy, y en torno a que este tipo de sintomatología se asociaba con enfermedades que se consideraban que no eran del orden natural, ¿no? O sea, alguna situación que especificaba, bueno, es que yo de pronto se inflama el estómago o expulso objetos ajenos del cuerpo, entonces inmediatamente se refiere un maleficio. Hay una incapacidad, por ejemplo, sexual, también se presume la existencia de un maleficio, o una situación en donde se pudiera venir generando alguna rencilla con algún vecino, casi siempre, la verdad, vinculada con males de amores, que podría causar una afección en donde hay tirantes en las piernas, seguramente es un maleficio. Entonces, sí hay unas sintomatologías que se va a ir construyendo culturalmente asociada a una enfermedad que se considera de orden no natural, ¿no? Entonces, ahí más o menos es donde llegamos el conversatorio pasado a hablar de estas diferencias entre la sintomatología que puede experimentarse a través de un hechizo con intenciones de dañar, ¿no? Que sería básicamente el maleficio. Muchas gracias, gracias. Gran resumen, muy bien, gracias, doctora. Bueno, es esto lo que nos interesa cuando revisamos este tipo de documentos. Lo que se dice que se tiene que hacer de acuerdo con manuales y en realidad cómo son estas prácticas y de eso vamos a continuar platicando, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo haría para la doctora Cecilia y la doctora Araceli sería entonces, ¿cuándo la magia se vuelve transgresora? O si la magia ya por sí misma es transgresora, ¿o qué la vuelve transgresora en este sentido? Quien quiera comenzar, adelante. Bueno, sí, en general la magia es transgresora para la Inquisición, salvo algún tipo de adivinación. La adivinación, o más bien pronósticos, diríamos hoy, de tormentas, pestes, que tienen que ver con beneficiar a la comunidad, ¿no? Si se sabe que va a haber una tormenta o una sequía, etcétera. Pero tenían que pedirle permiso a la Inquisición para hacer esos pronósticos, ¿sí? Y todo lo demás, pues era una transgresión, porque se suponía que detrás de todo estaba el demonio, que lo que busca es alejar a los cristianos de Dios y se considera una de las tantas herejías, ¿sí? Em, los conceptos entonces también hay que analizarlos y yo decía la vez pasada que había que examinar los abecedarios que usaron los inquisidores para castigar lo que llaman ellos delitos, ¿no? Los delitos contra la fe. Debo decir que precisamente a raíz de este conversatorio me puse a leer los tres abecedarios que existen en el Archivo General de la Nación y lo que me encontré es que no están todos los delitos. Son cartas acordadas, transcripciones también de otras cartas de inquisidores. Em, y hay muchas cosas ahí y eso los hace muy interesantes porque no solamente tiene que ver con la magia, por ejemplo, cómo se tenía que tratar a los enfermos, si se les tenía que dar de comer, los enfermos que estaban presos en las cárceles de la Inquisición. ¿Qué se hacía cuando un sujeto comulgaba dos veces en el mismo día? ¿Sí? O bien cómo se debía de tratar a los inquisidores y también a los que eran nobles y que habían sido acusados de algún delito contra la fe. Es decir, bueno, por cierto, encontré un capítulo dedicado a las dávidas, sobornos y regalos. Es decir, que había una corrupción
de la que se sabía, ¿no? Entonces, bueno, esos abecedarios, a pesar de que no están todos los delitos contra la fe, me siguen pareciendo muy importantes. Y lo que encontré respecto a la magia son dos tipos de magia, ¿no? La astrología y la brujería. Y como estábamos hablando la vez pasada de la brujería, eh, puedo enseñarles lo que dice de la brujería el segundo abecedario y voy a compartir para eso la pantalla, ¿sí? No sé si lo ven ya. Sí, sí, ya se ¿Sí? ve. Miren, se llaman abecedarios porque todos estos libros manuscritos este, están como un índice, ¿no? Y en la letra B encontramos la práctica en causas de brujas. También hago notar que además de la redacción, de los dos lados, en el margen derecho e izquierdo, hay anotaciones, ¿sí? Que vale la pena examinar. No les voy a leer todo, pero para que ustedes me digan qué piensan, les voy a leer lo que dice el primer apartado, ¿sí? No se puede negar que hay mil engaños y embelecos que el demonio, como maestro de esta secta, enseña. Es decir, la brujería es una secta para sacar de ello tan gran provecho como es la variedad de opiniones y que haya quien las defienda con decir que todo es sueño. Hago notar también que esta parte de quienes defienden, eh, pues no sé, a las brujas, porque no son alucinaciones o sueños, está subrayado, ¿sí? Pero tampoco me podrán negar que aunque todo lo que hacen de noche sea sueño, y dado que la fuerza de las unturas haga creer que dormidas sueñan, pasan en realidad de verdad, no siéndolo. La redacción es rarísima, parece contradecirse. Todo esto se deshace con que después, estando despiertas, se ratifican en ello, teniéndolo por bueno y complaciéndose en ello, tratándolo y comunicándolo unas con otras, untándose con propósito de ir a tener sus juntas con el demonio y le hacen reverencia y en servicio las maldades y daños que cuando no las hagan, basta creer que les hacen, como lo dicen los que más piadosamente escriben en esto, como es convence, entiendo que es convence, la Lucerna Inquisitorum en el tratado aquí, que no logro cómo desatar la abreviatura, ¿no? Pero lo que yo distingo aquí en esta parte es que son engaños, ¿no? Embelecos, sueños, ¿sí? Que el demonio provoca, ajá. Y que claro que es un delito, aunque sean sueños o alucinaciones. Y también veo que sobre casos de brujería hay que tener, dice el abecedario, como mayores pruebas para acusar a una persona de este delito, ¿no? Y lo dice aquí, por los engaños que el demonio sabe hacer en esta propiamente secta suya, es necesario mucho más probanza que los demás delitos. Es interesante esto, ¿no? Y así, porque el demonio suele representar en aquellas juntas a algunas personas inocentes, no bastará la probanza de cómplices que los demás delitos, conforme el capítulo tal, y viene una cita en latín, ¿sí? Y bueno, pues así sigue. Esto es nada más para darles una idea de cómo son los abecedarios y que en cuanto a la magia, solamente encontramos el delito
brujería y el de adivinación. Y lo que he leído hasta ahora es que la brujería es vista por la Inquisición como una secta creada por el demonio y que si bien son sueños, imaginaciones, invenciones de las personas que integran esta secta, pues de todas maneras es un delito contra la fe. Sí, porque a final de cuentas es creerlo y Claro, ser sí, parte, ¿no? El hecho de creer, porque el demonio es el engañador por excelencia, ¿no? sí, Entonces, bueno, sí, sí. Doctora Cecilia, no sé si quiera abonar algo. Sí, gracias. Bueno, es muy interesante eso. Efectivamente, aunque no fuera realidad, el hecho de creerlo y que ya despiertas digan que sí puede ser, que sí el demonio hizo, es igual de apóstata. Es decir, están de acuerdo en que existe el demonio y que ellas pueden ser sus adoradoras. Y eso renegar de la religión católica de todas maneras, así es que sigue siendo un delito. Ahora, sobre la pregunta de si toda la magia es transgresora, no sé si antes, pero por lo menos sí desde el siglo XIV, sí se hacía una distinción en los tipos de magia, eso no en la Inquisición, más bien en los tratados. Había una magia natural que estaba en la naturaleza y que de alguna manera el estudio y una serie de cosas podía develar los secretos de la naturaleza. Eso que se llamaba magia natural era lícita. Luego sigue la magia sobrenatural, que de alguna manera en la definición nada más se refiere a el don divino. Es decir, sobrenatural es lo que hace Dios, en realidad los milagros. Es una magia sobrenatural. Y reservan el nombre de magia preternatural para aquella provocada por ángeles y demonios. Lo que pasa es que los demonios son ángeles, pues es decir, esa es la magia preternatural que sí está, es ilícita siempre, ¿no? A veces en los tratados hay mucha dificultad en entender qué es un milagro y qué es está provocado por el demonio. Es decir, la distinción entre la magia sobrenatural y la magia preternatural siempre fue un problema. Incluso antiguamente pues había magia lícita porque creían que pues sí, invocando a los dioses o incluso actualmente las oraciones donde se invoca la ayuda de la Virgen, de Cristo, no sé qué, se acerca más al milagro, es decir, a una especie de magia sobrenatural según esta clasificación. Mientras que eso, la magia preternatural siempre es transgresora y siempre está prohibida. No sé si más o menos por ahí. Sí, sí. Y es que es eso, bueno, perdón por estar metiendo mi cuchara, pero pues la doctora Araceli decía, es que la redacción es extraña, parece que se contradice, y es que en esos gestos del lenguaje podemos ver esto, que justamente los límites entre lo que es, por ejemplo, lo preternatural y lo sobrenatural, bruja, hechicera, estas categorías, a final de cuentas, es muy fácil que se amalgamen y por eso tenemos casos de, por ejemplo, las ilusas, este, que pues los motivos son igualitos a a lo sobrenatural que está ejecutado por santos, por Dios, y es igualito a cuando una mujer es acusada de ilusa y que es engañada por el mismo diablo, porque el diablo se puede transformar en la Virgen muy fácilmente. Entonces, ahí es donde vemos toda la complejidad de estos temas. Perdón, doctora Claudia, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Carla. Y Adelante. en realidad a mí me gusta mucho también esta idea de la adivinación. Me gustaría comentarla aquí porque, o que lo comentaran ustedes, porque la adivinación estaba a la orden del día, como ahorita, ¿no? Aparece constantemente en varios procesos y también en varios, pues, en estos pregones que hacían respecto a lo que no se debía de hacer porque era diabólico, ¿verdad? Y en este caso en particular, cuando deslindar ese tipo de adivinación que se hacía como juegos de cartas, como por ejemplo cuando jugaban a hacer agüeros
cuando por ejemplo ponían, no sé, una cubeta de agua, la sacaban la noche de San Juan para ver quién iba a ser el novio. Cuando, digamos, ¿en qué momento se deslinda del personaje de la bruja, ¿no? No sé ustedes qué opinan al respecto. A ver, si quieres yo, pues a menudo los he encontrado como supersticiones y, o sea, y es un término muy grande y al mismo tiempo muy vago. Pero cosas como adivinar eso, con quién te vas a casar, si va a venir, si ya llegó la flota española a las costas, mexicanas, eso está mal, ¿no? Porque adivinar es algo que solamente lo puede saber Dios, ¿no? Y entonces tú estás haciendo algo como si fueras, Dios. Y además ahí entra esto de los engaños y embelecos, ¿no? O sea, son prácticas no solamente alejadas de las enseñanzas de la Iglesia Católica, sino también que detrás de todo esto hay un engaño producido por el demonio, ¿no? Mencionaba yo al principio que sí hay ciertas adivinaciones que se validaban, ¿no? Pero eran muy específicas sobre sequías, pestes, pronósticos del tiempo que podían perjudicar a una población. Y aún esos pronósticos tenían que pasar por manos de la Inquisición, precisamente por todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Esa línea, entre lo aceptado y no, el canon y no, lo que es herejía, lo que es magia y religión, son campos que constantemente se están, tocando, ¿no? No sé si alguien más quisiera abonar. Bueno, Ajá, no, sí. ahora, sí, efectivamente, en estas, el problema con la adivinación era que si se adivinan, es decir, si decían una cosa y efectivamente se encontraba el hurto o pasaba lo que había dicho el adivino, entonces tenía que habérselo dicho el demonio. Y si no, entonces era un embaucador que también estaba penado, no tanto como delito de fe, sino porque, o sea, sí lo castigaba o por lo menos lo regañaba la Inquisición porque estaban utilizando elementos católicos o religiosos para fines profanos, ¿no? Es decir, también los embaucadores, los estafadores que hacían este tipo de juegos y si no adivinaban, pues eran estafadores. Si se adivinaban, pues eran hechiceros. No había manera de Gracias. quedar bien. Ujú. No había escapatoria. Gracias, doctora. Este, yo quisiera, bueno, ahorita estamos hablando sobre esta idea de querer acceder al futuro, que como decían, solo Dios puede, puede, pues saber qué va a pasar en un futuro. Entonces ahí está la transgresión. Ahora, ¿qué pasa cuando la transgresión es querer hacerle mal a alguien? Aquí vamos a ver, ya se ha estado diciendo, ¿no? Se utiliza el lenguaje, decir algo, decirlo 3 veces en voz alta, pero también se utilizan objetos, lo vamos a ir viendo. Es decir, es toda una performance y se utiliza la voz es muy importante, ¿no? Para ciertas prácticas. Entonces, doctora Ania, yo le preguntaría, ya que se mencionó lo del maleficio, volvemos a jalarlo y a profundizar un poquito más. ¿Qué pasa con los maleficios entonces? ¿Cómo funcionan en este tipo de prácticas? ¿Qué se dice que es y qué fue a final de cuentas en la práctica? Muchas gracias. Mira, justo ahorita estaba pensando, está en algunos de los textos rectores que tenemos al respecto de las definiciones de este tipo de categorías, se encuentra Martín del Río en las disquisiciones mágicas, ¿no? Y él en el libro sexto nos dice, la persona que emplea el uso de magia dañina se llama maleficus y la persona que es dañada por ello se llama maleficiatus.
Entonces, la palabra se puede definir de la siguiente manera. Maleficio es un tipo de magia mediante la cual, con la ayuda de un espíritu maligno, una persona logra causar daño a otra. Entonces, uno de los elementos centrales para que un maleficio exista u obre es la presencia de un espíritu dañino, presumiblemente demoníaco, ¿no? Que, bueno, una cuestión aquí también que tendríamos que anotar es que este demonio novohispano es altamente activo en este momento, ¿sí? Por lo tanto, para este autor se puede explicar a través de dos ejes principales, lo que va a ser la intención y la causa eficiente. Así es como se viene a entender en muchos sentidos el maleficio. Y también en el caso de Francisco Torreblanca, él nos dice que el maleficio es el más inhumano y detestable para todos porque es matar al hombre con veneno, o sea, es más matar al hombre con veneno que con la espada. O sea, esta situación en donde se presume la existencia de estas fuerzas ocultas atrás de un daño físico que una persona está recibiendo es lo que va a caracterizar prácticamente la noción que vamos a tener en torno al maleficio, ¿no? Y dice, bueno, esto se establece a través de vehículos que pueden ser la comida, la bebida, que son los vehículos por excelencia para que un maleficio se transmita, pero también está la unción de los cuerpos con ungüentos envenenados que podría hacerse y obviamente el poder de la palabra. Entonces, aquí, de cómo baja estas nociones de las categorías que vamos a encontrar en los escritos eclesiásticos a los casos que podemos encontrar documentados en la Inquisición, es una maravilla, la verdad, porque ahí los vehículos son múltiples, obviamente la comida es un elemento central, y también va a haber algunas cuestiones que serán parte de las representaciones colectivas, ¿no? En torno, por ejemplo, a hacer las famosas ligaduras, ¿no? O que un hombre no pueda tener relaciones sexuales más que con su esposa o con quien le está practicando la ligadura, que también a veces puede ser la amante, ¿no? O la bruja por encargo de la esposa, porque ahí digamos que se diversifica mucho cuáles van a ser los propósitos, pero podemos encontrar desde es que comí algo o es que me aventó una piedra cuando yo iba saliendo de la iglesia y allá me comenzó un flujo de sangre que ya no pude parar y es el inicio del malestar sobrenatural que estoy padeciendo. Eso también lo podemos encontrar. Y por ejemplo, aquí quiero compartirles de un caso de la zona de Tepeji, de la jurisdicción de Jilotepec, que fue el de Justa Feliciana, ¿no? Ella tenía un gran poder en la palabra, no tanto en el hechizo, sino en la palabra. Entonces dicen, bueno, ese caso inicia porque hay un mestizo que va a denunciarla, que es Juan Ambrosio, y él dice que Justa Feliciana era cómplice en un crimen porque era también notorio de pública voz y fama, ¿no? Que era bruja, ¿no? Y entonces, bueno, dice que él, a partir de que tuvo un conflicto por una milpa con la mencionada Justa Feliciana, vio quebrantada su salud y que le han reconocido personas prácticas, pero que lo ha sido visto por personas del saber médico, y que no siente el más mínimo alivio, o sea, por más que le han dado diferentes remedios, su salud no mejora, y si eso lo comprueba el que la dicha Justa, por impedirle el uso de la milpa, le dijo que aunque entendiera, y bueno, aquí viene la cita, que la llevara con media mula atrás y media adelante, que se la había de pagar y que lo había de hacer echar tierra. Entonces, bueno, él se siente que en cuanto le dijo eso, obró el maleficio y entonces comenzó a tener problemas de salud. Y bueno, dice, esta denuncia la presenta ante el notario del Santo Oficio y bueno, comienzan a hacer una investigación. En total, en este caso vamos a tener como 16 testigos. Y, por ejemplo, otra mujer de nombre Feliciana dice que Justa ha llenado de horror a sus vecinos a causa de que cuando no le dan gusto, profiere amenazas diciendo, anda con Dios que solo hambre no te ha de dar, ¿no? Entonces, con este tipo de frases, ellos ya se sienten inmediatamente amenazados y comienzan a enfermar, que sería el efecto, ¿no? Advirtió que no eran amenazas vacías, surcían efecto porque a Tomás de los Reyes, después de una amenaza, contrajo dolor de cerebro y después de sufrir dolores por 3 meses, falleció, ¿no? Pasó a mejor vida, y Josefa de los Reyes, por ejemplo, que también murió de sudores, ¿no? O sea, y esas cuestiones así las encontramos referidas tras una amenaza que le hizo Justa, donde le dijo, porque atacó más bien a su esposo, pero dijo, se va a casar por heredar la casa, pero yo le aseguro que no se la quedará, ¿no? Entonces, bueno, aquí era una bruja que además se iba limpiando digamos que su entorno, o sea, no estaba obrando por un encargo ni fue contratada, sino que se consideraba que estaba limpiando el entorno que amenazaba como más bien sus bienes materiales.
Pero, por ejemplo, en este caso encontramos que casi todo está obrando a partir de la palabra. No tenemos descripciones de que se elaboraran un ritual específico, como sí lo hay en otros casos, porque tenemos descripciones de que se usaban muñecos, se les claveteaban espinas de nopal, se hacían cocimientos, por ejemplo, con pulque, y entonces las personas afectadas comenzaban a manifestar los síntomas del hechizo, como podía ser que no pudieran dormir, ¿no? O que tuvieran sueños espantosos, que pudieran ver que al hechicero que obró el maleficio que los estaba atormentando y eso les impedía tener un descanso, o que comenzaran a arrojar por todos los orificios naturales del cuerpo objetos de lo extraños, los que se puedan imaginar, ¿no? Porque son bastante diversos, y esos serían como los elementos que van a estar básicamente asociados al maleficio. Pero entonces tenemos ese diálogo, o sea, entre lo que se considera la categoría en los documentos y en los discursos teológicos y cómo venimos a entender esto en la documentación inquisitorial, en donde la situación es mucho más diversa de lo que los tratados pueden reflejar. No sé si alguien quiere agregar algo. Es que es justo eso lo que iba a preguntar. Entonces, porque mencionas el hechicero que hace el maleficio, entonces, digamos que son categorías que se utilizan en la práctica de manera indistinta, pero digamos que en los manuales, ¿cuál sería la diferencia entre un hechizo y un maleficio? Digo, a reserva de que alguien más quiera, agregar algo, ¿sí? Ajá. Pues a ver qué opinan, pero es lo mismo, ¿no? Un maleficio que un hechizo. Existen diferentes hechizos. Tal vez la palabra maleficio se hace un daño, ¿no? Sea más evidente, pero un hechizo puede también causar un daño. Entonces, yo los pondría como sinónimos. No sé qué piensen las demás. Sí, yo creo que se usan como sinónimos, pero digo, una división muy obvia es que los maleficios los hacen las maléficas, es decir, las brujas, y los hechizos los hacen las hechiceras. Y sí tiene que ver, porque platicaba la vez pasada que la diferencia entre bruja y hechicera es que uno era un oficio y el otro era una religión. Al decir que la hechicería es un oficio, es una cosa que se hace con las manos. Y hechizo viene de hacer, de hecho por el hombre, pues. Entonces, estrictamente hablando, o sea, incluso si lo vemos, o sea, es algo que hace, que se hace. Todavía usamos la palabra hechizo para decir una cosa que está imitada, está hecho. Y de ahí viene la palabra. Ahora, funciona como una especie de hiperónimo y si vemos en la RAE dice que el maleficio es un tipo de hechizo. Pero también funciona al revés, ¿no? El maleficio también es una cosa como la que hacen. Por eso no, esta división que digo, que el maleficio lo hacen las brujas y los hechizos las hechiceras, en la práctica no funciona así. Son efectivamente, como dice Araceli, son sinónimos. A veces para maleficio se usa también como sinónimo de envenenamiento, un poco lo que decía Ania, y no el hechizo. Eh, Al final forman un conglomerado en donde todas las cosas, sortilegio, hechizo, encanto, funcionan en la práctica como sinónimos. Ok, muchas gracias. Ciania, adelante. Sí, y bueno, ahí por ejemplo, para complicar un poco más o complicarnos un poco más la existencia, de pronto también vamos a encontrar el caso como de superstición, que viene a ser también de pronto sinónimo de todos esos anteriores. Entonces, eso es realmente un elemento muy interesante, porque justo cuando nosotros nos vamos al archivo, en los casos no vamos a encontrar esta diferenciación teológica entre hechizo, maleficio, brujo o hechicero. O sea, es usado como sinónimo. Las fronteras no existen en este tipo de casos, porque así es como se está entendiendo. Entonces, bueno, esto lo vamos a agregar después el supersticioso, que podría ser ya para el siglo XVIII el que hace todas las anteriores. Y, o sea, aquí, por ejemplo, estamos viendo que en el ejemplo que dio Ania, el solo hecho de decirlo ya tiene efectos, ¿no? La importancia de enunciar algo
que tiene efectos ya inmediatos, surte efecto inmediato en la persona que está siendo maleficiada o hechizada. Es muy importante, pero Ania decía que generalmente los efectos tienen que ver, digo, en los ejemplos que ustedes han estudiado, tienen que ver con algo físico, algo, no sé, mental. O sea, ¿cuáles serían los diferentes tipos de efectos que puede tener un maleficio o un hechizo, o en los casos que han estudiado, en los procesos? ¿Qué puede hacer alguien cuando hechiza a otra persona, digamos, en un amplio espectro? A ver, Bueno, sí. yo creo que la mayor parte de las veces el maleficio o el hechizo se manifiesta en enfermedad. Y enfermedades que no o no se curan o con síntomas raros o incluso ya que les salgan animales y objetos por todos los orificios. O sea, ese tipo de enfermedades raras se considera, es la mayor expresión. Ahora, también está el ligamiento, que puede ser, se entiende en dos sentidos. Uno es obligar a alguien a enamorarse o desenamorarse, odiar a otra persona a través de un maleficio, ¿no? O, o dejarlo estéril, hacer abortar a las mujeres, etcétera, ¿no? Eh, o sea, ese tipo de cosas, normalmente el maleficio se, se, se observa en problemas corporales, aunque en los manuales existe el maleficio dirigido a los cambios climáticos, pero eso yo casi no lo he encontrado en mis casos. Digo, sé que se supone que es maleficio hacer tormentas, hundir barcos, ese tipo de cosas, pero en la práctica, por lo menos en Novo Hispana, no lo he visto mucho. Yo creo que más bien siempre es enfermedad. Gracias. No sé si alguien más quiera agregar algo, ¿no? Ok. Bueno, para agregar más dificultad, más complejidad a todas las categorías que se van conglomerando, hay dos categorías que también me parece importante, pues, que las platiquemos y tienen que ver con esto de enunciar y tal vez una performance, ahí, con objetos, que es el conjuro y la maldición. Este, ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Qué es un conjuro? Si tienen un ejemplo. ¿Qué es una maldición y cuáles son sus efectos? Quien quiera iniciar. Sí, doctora Claudia. Y yo me voy a aprovechar un poquito porque justo se han hablado de los maleficios, como el mal hacer, y la maldición es también el mal decir, ¿no? Tal cual. Entonces, me parece que en efecto está muy ligado, ¿no? Y incluso ustedes ahorita estaban comentando, ¿no? Es lo que llegas a decir que provoca algún daño, ¿no? La maldición en general, además, es un término que aplica para muchas cosas, ¿no? Es cuando dices una grosería, cuando dices una expresión imprecativa así de tipo maldita sea, o demonios, o diablos, pero también ya cuando se habla de que trata de hacer algún tipo de mal sobre alguien, entonces sí se aplica la palabra maldición, ¿no? Y maldiciones ha habido a lo largo de todos los siglos. Y bueno, en su última, así como en niveles. El último nivel es el que peor o el más dañino es, ¿no? Es ese que implica un deseo. Y el deseo de hacer mal a alguien y por lo tanto la capacidad que tiene alguien a través de la palabra que tiene mucha fuerza, pero también a través de lo escrito y a través de ciertas prácticas que también tienen que ponerse en juego cuando uno desea hacer mal a alguien y desea hacer una maldición, ¿no? ¿A qué voy? Es decir, eh, la parte más inicial de un deseo negativo es cuando tú pronuncias algo negativo contra otra persona. Entonces le provocas un daño simplemente con las palabras porque las palabras tienen poder.
en las culturas, ¿no? Y eso es un problema todavía peor cuando se pone por escrito, porque estás cargando a las palabras también sobre otro elemento que de alguna manera queda permanentemente, ¿no? Y bueno, de esto hay muchos ejemplos a lo largo de los siglos, ¿no? Por ejemplo, antes los romanos, los griegos, ponían las maldiciones no solamente en papel, a veces sí, pero no solamente en papel, también las ponían luego sobre metales, las escribían en muñequitas y lo que sea, las metían en rinconcitos, ¿no? Se han encontrado, por ejemplo, en Bath, allá en Londres, metales doblados, muy bien hechecitos, así, plata, por ejemplo, lo doblaban y lo metían en los hoyitos o en la profundidad del lago para llamar a los dioses. Bueno, ya cuando se dice y además se pone por escrito o además se pone sobre sobre otro tipo de fetiche, por ejemplo, una muñeca o lo que sea, pues la maldición se cree que será más efectiva. O bien a través de gestos, ¿no? Es no solamente la palabra, pero también en efecto, por ejemplo, escupir, ¿no? Lanzarle algo a alguien. Por ejemplo, me parece que era Motolinia el que decía que la guerra en uno de los países del sur se había ganado precisamente porque los brujos de la zona habían maldecido contra los soldados españoles, pero aparte habían agitado unas cobijas contra ellos, lo cual le daba esa capacidad de generar que algo, que eso lo dijeron ustedes muy bien hace rato, de generar un efecto psicológico, pero al mismo tiempo, evidentemente, a través de las palabras se confirmaba, ¿no? Y se esperaba que sí, que el efecto iba a ser muy negativo para uno. Entonces, sí, justo hablando de maldiciones y de maleficios y de maldiciones, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el poder de la palabra por escrito, pero además con el lenguaje corporal, ¿no? Con el gesto, que de alguna manera eso ya acaba de terminar con este punto del hacer magia, ¿no? Del hacer algo que va a generar una respuesta que no está en la realidad, sino que más bien es una respuesta de los dioses o de el propio deseo de uno que se confirma en la realidad a través precisamente del poder de las palabras y de todo lo que nosotros usemos para darle mucho más fuerza a eso. Y las maldiciones se usaban, pues eso, para maldecir la cosecha de alguien, para maldecir su casa, para maldecir su familia, para provocar muertes, para provocar eso, que se ligara a alguien, que no pudiera tener hijos, etcétera, ¿no? Y no sé si se usa tanto en los archivos inquisitoriales la palabra maldición, pero sí hay muchas descripciones de maldiciones, ¿no? Y que de alguna manera también llegan a la Inquisición porque la gente en efecto sí se sentía maldito, ¿no? Y llegaban un poco a quejarse de eso. Entonces, bueno, hay que ver y hay que tener mucho cuidado también porque eso, hay muchas gradaciones para lo que es una maldición, ¿no? Pero en este caso en concreto, ya dentro de este contexto que estamos hablando, donde se considera que hacen mal, sería como la última situación, ¿no? Ya. Gracias. No sé si alguien quiere agregar algo sobre esta distinción entre conjuro, maldición. ¿Sí, doctora Araceli? Sí, hoy es también problemático, ¿no? Pero bueno, en lo que yo me he encontrado en los archivos inquisitoriales novohispanos son más bien los hechizos están a través de la palabra, ¿no? Es decir, la palabra tiene fuerza mágica para provocar cosas sobrenaturales. Y entre ellas están desde las oraciones y ya digamos el grado más demoníaco serían los conjuros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de los conjuros más populares que viene de España, donde también era muy popular, es el conjuro de Santa Marta, ¿no? En que la santa incluso se llega a convertir en una santa demoníaca y se le invoca casi siempre para hacer volver al amado, ¿no? Al amante, al hombre que se fue, para provocar su regreso. Entonces se recita el conjuro, o sea, normalmente los conjuros yo no me los he encontrado en papel, sino
más bien la gente las recitaba y bueno, quedan en el papel cuando el notario lo transcribe, ¿no? Pero digamos, en la práctica se enunciaban en voz alta. Creo, pero eso también está por investigarse, que casi siempre en voz baja. Qué curioso, ¿no? Que así sea así. Es precisamente porque el conjuro es de los textos más demoníacos, ¿sí? Y luego había un ritual, ¿no? Se colocaba, bueno, primero había que recitar el conjuro en un lugar, fuera de las miradas de los demás, eh, con dos o tres mujeres, porque normalmente son las mujeres las que invocaban a Santa Marta, a veces con una imagen de la santa, es decir, sí se trataba eran conscientes de que estaban haciendo algo no solamente secreto, sino maligno. Entonces, retomando lo que decía Claudia, sí hay diferentes maleficios, hechizos, y hay que situarlos en la época y en las circunstancias de las que estemos hablando. Yo me refiero a los conjuros novohispanos, ¿sí? No podría decir más de maleficios porque solamente eso es lo que observado en los archivos inquisitoriales. Podríamos distinguir, perdón, Ah, perdón, tenía desactivado el micrófono. Ay, disculpe. No, adelante, no, no, adelante. no, disculpa, sí, por ejemplo, de los conjuros que son más como fórmulas muy estructuradas, muy bien, como digamos que métricamente funcionan de ciertas características que utilizan ciertos tópicos, etcétera. Y por lo regular creo que las maldiciones simplemente tienen tres partes, ¿no? Esa de quiera Dios, por ejemplo, o quiera tal persona, digo, tal entidad, ojalá que, y se nombra a la persona y después el deseo, ¿no? El deseo tal cual de que ocurra tal cosa, ¿no? O sea, quiera Dios, por ejemplo, hay una muy bonita en el cancionero, ¿no? Quiera Dios que te salgan chinches y que tu ropa de cama se te llene de pulgas, etcétera, ¿no? Es decir, creo que esa es muy sencilla y creo que podría ayudar a delimitar eso de lo que tú también has estudiado, que es el conjuro, ¿no? Como forma poética mucho más compleja. ¿Cómo ves? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Y como la maldición es algo también como circunstancial, ¿no? O sea, alguien dice algo para dañar en determinado momento por alguna provocación, ¿no? Y en el caso del conjuro, no. O sea, tienen fórmulas, tienen cierto tipo de seres a los que se les invoca. Por ejemplo, hablaba yo de esconderse, ¿no? Para recitar el conjuro. Por ejemplo, en los actos adivinatorios llegué a encontrar el caso de, de adivinar a través del agua, ¿sí? Pero que tenía que estar un ser limpio o algo así, que era un indio, precisamente, presente en el ritual. Entonces, no, ya estamos efectivamente hablando ya de una, no solamente de una tradición, sino algo mucho más elaborado que la maldición. Entonces, excelentemente bien explicado, Claudia. Muy bien, gracias. Gracias. No sé si alguien quiere agregar algo de este tema. O sea, es que yo sí, pero quiero darles primero la palabra a ustedes, por supuesto. Es que bueno, estaba pensando, perdón, doctora Cecilia, ¿quería decir algo? No. Es que estaba pensando en que, pues, esta importancia de la voz y lo que decían, la gran diferencia entre maldición, que es algo que es que acaba de pasar algo que me molestó, entonces digo tal cosa. Bueno, es que no debería decir groserías porque esto se está transmitiendo. Me
algo, en una figura, en una cruz, en Dios, eso yo, o sea, por lo que también he estudiado, también lo puedo entender un poco como blasfemia, que el término maldición, bueno, esto se va un poco más, se aleja un poco de prácticas mágicas, porque la blasfemia por sí misma no es una práctica mágica, pero sí es de los delitos más comunes en Inquisición, porque pues si somos conscientes de ello, pues a cada rato somos muy blasfemos, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces estaba pensando en eso, que aquí vemos una vez más cómo estos términos se rozan con otros, que incluso les digo ya, no es que sea algo mágico, pero o sea, digamos que hay ciertas maldiciones que podrían entrar en la categoría de blasfemia cuando se trata de figuras sacras. No toda maldición entonces va a ser una blasfemia, porque no toda maldición tal vez refiere a eh, decir algo incorrecto sobre lo sacro, sobre Dios, sobre la Virgen. Entonces, bueno, nada más quería decir eso, a diferencia de los conjuros, que sí son planeados, estructurados, se necesita ciertas personas, es muy premeditado, ¿no? Y también por eso pienso que las blasfemias eran mucho menos penadas, porque es como un acto muy humano, ¿no? Muy de sacar una emoción, a diferencia del conjuro, eh, que sí es algo muy, muy premeditado, ¿no? Entonces, nada más quería decir eso. Y bueno, no sé, es que se nos está acabando el tiempo y yo quiero preguntar más cosas, pero tal vez si nos quisieran platicar un poquito, es que también hay unas dudas en los comentarios ya, que bueno, a final de cuentas, una de las dudas es sobre el sortilegio, que ya se mencionó un poquito. Alguien lo mencionó, que estaban preguntando, Vladimir Atahualpa, qué es un sortilegio y si se podía volver a explicar qué es lo preternatural. También yo quería preguntar, ya, digamos que igual y tal vez la última pregunta, es que, ¿qué objetos han encontrado ustedes que se utilizan para ya sea hacer un conjuro, un hechizo, un maleficio? ¿Qué objetos se utilizan? Digamos, qué herramientas o cómo se llevan a cabo estas prácticas. Y yo creo que ya con eso hay otra pregunta también que nos me acaban de mandar. Así que ahora sí que así lo dejo y quien quiera como ir respondiendo y ahí vamos platicándolo. Gracias. Sí, doctora Cecilia. Ay, lo que pasa es que primero me quedé con ganas de lo del conjuro, es decir, y se une con los objetos. Aunque como decía Araceli, normalmente los conjuros son hablados. Las oraciones no, por lo menos antiguamente había oraciones que traía uno en el cuerpo y que protegían de tener un buen parto, es decir, aunque no supieran leer, ni saber el conjuro, tener algo por escrito sobre el cuerpo ayudaba, ¿no? La famosa oración del Santo Sepulcro, que no te puedes morir si la traes puesta, así te corten la cabeza, hasta que no venga un cura y puedas decir, confesarte, no te mueres, te quedas así. Es decir, eso es una tradición muy, muy vieja, pero, y un poco porque no quería quedarme con las ganas del título de estas pláticas, que empieza con Dos te miro, que de hecho Araceli tiene oraciones así de la época novohispana, pero quería enseñarles así muy, muy rápido, pues una oración que todavía se vende, o un conjuro que se vende, es una oración que se vende en los mercados, que es la oración al poderoso monicato. Nadie sabe muy bien qué es el monicato, pero funciona más bien para que rime. Pero es una supervivencia de este tipo de conjuros en el sentido de que es una manifestación de un deseo, pero también es una petición, y con solo tener esto, y ahí dice
que se repite 3 veces, y con eso va a suceder, es decir, el mismo conjuro va a provocar el efecto, y empieza diciendo: con dos te miro, con tres te amarro, monicato, para que me hagas aparecer a la prenda extraviada lo más pronto. Y pide pues también que con este amuleto tiene que venir manso y desesperado y humillado a las plantas de mis pies, fulano o fulana. Y a eso se refiere con este amuleto, es decir, llevar este cartoncito encima y repetir 3 veces esta oración va a provocar que en algún momento pues se traiga al amante renuente. Y pues nada más rápido, de los objetos, además de esto, el objeto por excelencia para el maleficio y para el hechizo, o como queramos llamarlo, pues son los muñecos, las figuras, como el muñeco vudú, que no es exactamente vudú, está en todas las tradiciones, es decir, esta especie de magia simpatética donde lo que le pasa a un representante le pasa al representado. Ahí, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, doctora. Doctora Ania, adelante. Gracias. Pues es que todo esto nos da un montón de reflexiones, ¿no? Que siguen llegando las ideas. Algunas de las cosas, por ejemplo, que mencionó ahorita Cecilia, son muy importantes, de que a partir de qué momento, de qué objetos que son más bien como de uso cotidiano, realmente esto es algo como que interesante de pensar cómo se va adaptando, ¿no? Esta noción del ejercicio de la magia y la elaboración del hechizo a los elementos que se tienen al alcance. Que me he llegado a encontrar, pues, por ejemplo, que a través de, obviamente, la comida, ¿no? La cuestión del agua, por ejemplo, con la que se bañan, el menstruo, que es algo de lo más mencionado. Pero, por ejemplo, hay un caso que es como un caso de un hombre que es el autor del maleficio, también por mal de amores, digamos, por cuestión de magia amorosa, hechiza a una mujer que se llama Jacinta de Zúñiga, él es Agustín de Acosta, y él, por ejemplo, el vehículo del maleficio es una piedra, ¿no? O sea, es que ella le había hecho repetidas proposiciones matrimoniales a Jacinta, y Jacinta no quería saber nada de él, y entonces un día que se harta, va saliendo ella de la iglesia y agarra una piedra y se la avienta en las caderas, y a partir de que la piedra toca la cadera, comienza a tener flujo de sangre, ¿no? Y entonces ahí como que se considera es que ha sido maleficiada. Entonces este es el vehículo en este caso, pero no medía que él haya dicho absolutamente nada en específico, sino simplemente toma la piedra y se la avienta, ¿no? Por ejemplo, en caso de lo que mencionaba ahorita Ceci, de la magia simpatética, Paula Guerrero, hechiza a Antonia de Chávez a través del uso de muñecos, pero justamente ella no elabora la magia, sino que recurre a un indio que es conocedor de todos estos elementos, que realiza el hechizo. Pero entonces hacen un muñeco que representa justamente a Antonia y a su marido, ¿no? Y a ella la clavetean de espinas de nopal, ¿no? Porque era como que lo que había más propio, y es a la quien echan en un cocimiento de pulque, que es algo que me encontré como que realmente nada más para este caso. Ella bueno, ligan la acción del hechizo con los síntomas que tenía, porque dice que de las partes pudendas comenzó a arrojar el mismo cocimiento del pulque, ¿no? Entonces, bueno, para que nos demos una idea de esta noción de objetos extraños. Pero este es uno en los que a través de la representación es a quien que va a obrar la magia, ¿no? Y por ejemplo dice, también a su esposo le hicieron un muñeco, pero él no tenía claveteadas las espinas, o sea, simplemente se le representó para que no pudiera sostener relaciones sexuales con ella, que es uno de los elementos más clásicos, el pensar, la ligadura es para que el deseo sexual, la posibilidad de cohabitar con otra persona se nulifique, que eso era algo que se buscaba asegurar. Entonces, por ejemplo, también está otro caso, Petra Gertrudis, que le hace un hechizo, bueno, contrata a una hechicera para afectar a un hombre que le incumplió la palabra de matrimonio, que también es otra de las situaciones más comunes que vamos a encontrar. Ella realmente aparece aquí en la parte como maleficio, pero ella lo que hizo es que quería que se enfermara del estómago, ¿no? Entonces le hace a través del alimento, le hace unas tortillas con el agua que usó para bañarse, ¿no? Y se las manda a comer, y la hechicera le afirmó que cuando
comiera esas tortillas, pues ya iba a estar rabiando del dolor de estómago y pues se iba a venir a decir que siempre sí se casaba con ella, cosa que no ocurrió porque ella se frustra bastante, hace las tortillas y luego va y lo espía y dice, no, pues él estaba bueno y sano y no lo vi que tuviera absolutamente ningún mal y entonces vuelve con la hechicera y bueno, comienzan a hacer como otro tipo de rituales, ¿no? Algunos, por ejemplo, llegan a utilizar restos o raspadura de huesos, que eso es algo también que sí he encontrado como parte del hechizo, el que traía, no sé, pues en ese caso me acuerdo que se trae el cráneo de un tal Barbosa, ¿no? O sea, no sabemos realmente si ese tal Barbosa es porque era hechicero también o era pariente de la hechicera, realmente no, pero andaba trayendo el hueso y de pronto lo utilizaba para hacer hechizos, ¿no? Pues eso en cuanto a los elementos que podemos encontrar y que recuerdo ahorita de los casos. Muchas gracias. Doctora Araceli, si nos comparte tal vez de los conjuros que se utilizaba, qué objetos para conjurar. Ah, pues no mucho. Hay, am, sí, las velas, las imágenes, por ejemplo, en el caso de Santa Marta, en la adivinación se podía adivinar a través de las habas, de hacer lo que le preguntaban de sortilegio, pues es una suerte, ¿no? Y de esa suerte te indica si una respuesta a lo que tú quieras adivinar. Eh, la verdad es que he encontrado poco, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Ania. Tal vez tengamos también otra vez que decir de qué época y en qué prácticas mágicas se pueden encontrar objetos, ¿no? Pero no mucho. Sé que hay también en el archivo una famosa muñequita, ¿no? Y creo que ni siquiera se usó para hechizar, ¿verdad? ¿O no? Sí, esa famosa muñeca que aparece en muchas imágenes, lo que pasa es que está muy bonita, pero no, el caso no era de hechizo, era más bien de solicitación. Ajá, el cura le pide a su galana que le haga una muñeca para acordarse de ella. Y ella le hace esa muñeca, no tiene nada que ver con hechicería, pero como está muy bonita, la ponen ahí. No, aquí, en el archivo de aquí sí tenemos una muñeca de verdad del siglo XVIII, que ahí dice que llevaba unas espinas que luego se perdieron, pero aquí sí tenemos una muñequita de verdad. Y bueno, eso sí, hay muchos ejemplos y lo sigue habiendo. En el mercado de Sonora venden no solo unos fetichitos de fieltros, sino como Barbies, muñecas muy baratas y las entierran y las llevan a los cementerios donde hacen ese tipo de hechizos todavía con objetos, y eso, objeto por excelencia es el muñeco, pero pues eso, también otros objetos. Y lo de pasar el maleficio a través de la comida, o a través de una magia simpatética, de también haber para magia amorosa, usar en el chocolate la sangre menstrual como forma de unir, de atraer al hombre, pues también eso aparece mucho en los expedientes. Gracias. Pues bueno, ya da para otro conversatorio hablar de cómo estas prácticas del 17 y 18 se siguen ejecutando al día de hoy, que bueno, la doctora Cecilia está en una pesquisa ahí, interesante, ¿no? De cómo se utiliza actualmente la magia, estas prácticas. Entonces, bueno, eh, yo nada más, como ya se nos acabó el tiempo, voy a leer, si da tiempo o si me autorizan, solo quiero una autorización, de dos dudas, y es que también nos están pidiendo bibliografía. Pero para la bibliografía eso es muy fácil. Bueno, fácil es decir, pero está la página de Tradición Sobrenatural, que allí hay un repositorio de bibliografía sobre estos temas. Le pediría a Ricardo si puede en los comentarios agregar la liga de la página para que quienes nos están escuchando puedan entrar y revisar la bibliografía.
bueno, a reserva de que se pueden comunicar directamente con nuestras investigadoras y estoy segura de que ellas les pueden pasar mucha información y libros, artículos básicos para entender todos estos temas. Bueno, leo nada más. Bueno, una pregunta se las platico nada más. Si estas, de estos maleficios que, bueno, se salen cosas del cuerpo, lo del pulque, si eso tiene un simbolismo, lo que sale del cuerpo, si significa algo, si hay un simbolismo. Esto lo pregunta Eduardo Durán. No sé si ustedes han revisado eso. Sí, gracias, doctora Cecilia. Bueno, no es que lo haya revisado, pero Aguirre Beltrán decía que sí tenían un simbolismo, que en realidad, independientemente de si es cierto que salían todas estas cosas, el hecho de que se pudiera imaginar la enfermedad o el mal en un objeto, es decir, si se sale, pues ya se sale la enfermedad, ya sea con eh, piedritas, gusanos. A veces yo tengo una que le salió un armadillo, no tengo idea cómo, pero o sea, al sacar algo del cuerpo, se sale el mal. El mal está representado en un objeto. Y en realidad ahí está el simbolismo. Por eso es que independientemente, no tomándolo literal de que salen cosas del cuerpo, sacar cosas del cuerpo y la clásica curación que hacen como que sacan algo y sacan pues un objeto, palitos, hierbas, cabellos, lo que sea. No importa si eso es cierto o no. Lo que decía Aguirre Beltrán es que ahí está simbolizada el mal y al sacarlo del cuerpo, pues eso. O sea, ese es el simbolismo que puede tener, creo yo. Gracias. Creo que la doctora Claudia quería decir algo. No, en realidad no, ya lo comentaba muy bien Cecilia y bueno, a mí me recordó muchísimo esta pregunta cuando se dice que también después de un exorcismo sacabas determinados objetos, clavos, monedas, también se vuelve de lo más variopinta la expulsión de objetos, ¿no? Y también tiene mucho que ver precisamente con la naturaleza del mal o con el demonio, ¿no? Que te está poseyendo. Entonces, bastante interesante el punto, gracias. Sí, gracias. Sí, de hecho pensé en iconografía medieval de cuando se expulsa el demonio del cuerpo, sale por la boca, ¿no? Entonces es como muy literal que tienen que salir cosas del cuerpo para... Última pregunta. Andrés Abismael pregunta. Me surge la duda si entre los hechizos, maleficios, encantamientos, la distinción tiene que ver también con la intencionalidad de ejercer el influjo dirigido a alguien en específico. Es decir, ¿qué pasaría si alguien es afectado de manera indirecta al tocar un objeto contaminado, maleficiado, hechizado, sin ser el destinatario? Y si hay una palabra para referir a eso o si han visto casos de este tipo, no sé. No, Ciania. yo no, pero tiene que ver tal vez por el tipo de documentos que reviso, ¿no? Ania, tal vez, tú sí. No, fíjate que realmente aquí podríamos decir lo que mencionábamos ya hace rato, que existiría una categorización para distinguir estos elementos, pero más en el discurso eclesiástico que en la práctica. O sea, en la práctica la verdad es que te puedes encontrar incluso el término de sortilegio como sinónimo de hechizo y vendría a ser más o menos lo mismo, aunque estuviera ligado de acuerdo a los tratados más bien con cuestiones de adivinación. Entonces eso sería como un elemento. Ahora, esta parte que mencionan, yo no me he encontrado, la verdad, que yo, por ejemplo, acá cabe la aclaración, trabajado principalmente siglo XVIII, pero yo no me he encontrado que haya habido un afectado indirecto, ¿no? O sea, casi siempre es que sí te viene la noción de es que la intencionalidad con la que se realiza el hechizo es pues para afectar a una persona específica, pero el objeto casi siempre son, como les mencionaba, son objetos comunes. Recuerdo, por ejemplo, ahí en el caso de Petra, la que quería que le doliera el estómago, ponía unas naranjas encima de un plato, arriba de una tinaja, en medio de agua, o sea, eran como cuestiones así que realmente pues las naranjas pues son
encontraban en el mercado, ¿no? Una vela, ¿no? Cuestiones como estas, pero yo no me he encontrado que haya habido alguien que casi que por ir pasando o por tocar algo se haya quedado con el efecto de un maleficio. Eso no lo he visto referido. Muy interesante la reflexión. Bueno, yo sí conozco dos casos en los que la intencionalidad estaba, pero le cayó el maleficio a otra persona. Una que le cayó a su hermano en vez de a su marido, que era el que quería matar, y mató a su hermano, y otro que estaban haciéndolo en el techo y se les cayó el maleficio, lo que estaban haciendo, se les cayó en el chocolate del cura, que no era el que querían maleficiar. O sea, y ellas mismas dicen, no, pues esto fue un accidente, no era lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, sí puede ser por, o sea, yo sí conozco casos de accidentes a la hora de mandar un maleficio. Y, y también maleficios amorosos. Bueno, si consideramos el mal de ojo como un maleficio, ese sí puede ser perfectamente accidental, o sea, de ir pasando, no, y sin intencionalidad. Las mujeres viejas, sin intención, pueden ahojar a alguien solamente por haberlo visto, o sea, sin intencionalidad. Habría que ver si podemos considerar el ahogamiento como maleficio, que en muchos casos sí, y ese sería absolutamente involuntario por parte de la ahojadora. Ok, pues a reserva de que haya alguien más que quiera ampliar esta pregunta, bueno, la respuesta a esta pregunta, pues yo creo que hasta aquí concluimos em, esta segunda parte del conversatorio. Agradecemos muchísimo a quienes nos estuvieron sintonizando por YouTube y por Facebook. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias a nuestras invitadas siempre por la claridad, por la disposición para platicar, para dar ejemplos, mostrarnos imágenes. Creo que se disfruta mucho. Y pues muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo conversatorio que todavía no sabemos cuál será, va a ser sorpresa. Cuídense mucho y hasta mañana. Descansen. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.